X es un ángulo externo. ¿Sí? X es un ángulo externo. Entonces nosotros diríamos lo siguiente: ¿cómo se calcula un ángulo externo? Porque yo necesito saber el valor de X. Entonces, ¿cómo se calcula la medida de un ángulo externo? Ajá, facilito, ¿no? También tenemos una propiedad muy simple. ¿Cuál es esa propiedad? Se parece o es la misma que se usa en el ángulo central, ¿cierto? La fórmula es 360, ¿sí? 360 entre n, efectivamente, ¿no? Esa es la fórmula, 360 entre n. Listo. Entonces, profe, como yo sé que el n vale 10, esto vendría resultando lo siguiente. Sería igual a ¿qué? Sería igual simplemente a lo siguiente, ¿no? Sería igual a ¿qué? A 360, ¿sí? Entre 360, ¿sí? Ese mismo 360 pasaría por acá. 360 entre n, pero n para nosotros sabemos que vale ¿cuánto? 10. Entonces decimos simplemente 360 entre 10. Oh, qué fácil, ¿no? ¿Cierto? Dice 360 entre 10, profe, es 36, ¿no? Siendo ese el resultado de del ejercicio, ¿no? El ángulo X, o tendríamos que poner de esta forma, ¿no? Para ser más correctos. El valor de X, ¿sí? El valor de X es igual a 360 entre n. Finalmente el valor de X, ¿sí? Es igual a 36, ahí está, ¿no? Listo. Entonces nuestro segundo problema ya está desarrollado, inmediato, ¿no? Perfecto. Ahora vayamos a ver el ejercicio número 3. Aquí tenemos calcular el valor de X, calcular el valor de X. Entonces inmediatamente nosotros decimos, ¿qué figura es esta? Pues es un polígono de ¿cuántos lados? De 5 lados, ¿no? Es un polígono de 5 lados, es un pentágono. Entonces yo diría, ¿no? El camino más evidente sería pues sumar los ángulos e igualar a algún valor, ¿cierto? Por ejemplo, fíjense, tenemos acá 2x, tenemos 2x, 2x, 3x y 90. Entonces nosotros diríamos, si yo sumo los ángulos internos de un pentágono, ¿a qué debe ser igual? ¿No? ¿A qué debe ser igual? Entonces, por ejemplo, si este fuera un triángulo, ¿sí? Si sumamos los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto nos da? Nos da 180, ¿no? Si sumamos los ángulos internos de un cuadrilátero, nos da 360. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos de un pentágono? Entonces, si no sabemos, simplemente lo procedemos a calcular con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de la suma de los ángulos internos? Vamos a poner acá suma, ¿sí? Poner acá suma de ángulos internos, suma de ángulos internos. Perfecto. Entonces diríamos, aquí tenemos, vamos a aplicar la fórmula de la suma de los ángulos internos. Claro, porque yo quiero calcular cuánto es la suma de los ángulos internos de un pentágono. Y su fórmula sencillamente es pues, o la fórmula para calcular la suma de los ángulos internos es 180 por n menos 2. 180 por n. Esa es la fórmula, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos. N, ¿qué cosa es? El número de lados. ¿Cuántos lados tiene el pentágono o esta figura? Pues tiene 5. Entonces sería simplemente 180 multiplicado por, ¿qué cosa? Claro, 5 menos 2. Así es, 5 menos 2. Y evidentemente sería 180 por, podemos poner así de repente, 180 por, ¿cuánto es 5 menos 2? Claramente sabemos que es 3, ¿no? ¿Cierto? Y esto me daría un resultado igual a ¿cuánto? Me daría un resultado igual a, ¿cuánto es el resultado, chicos, de 180 por 3? Pues, profe, facilito, es 540.
es 540, ¿no? Así es. Entonces ahí tendríamos nuestra primer incógnita hallada, ¿no? Hallada. Listo. Entonces sabemos que ahora sí que la suma de los ángulos internos de un pentágono debe ser 540. Entonces simplemente ya pues ya está todo prácticamente. Sumamos estos ángulos y lo igualamos a 540. A ver, dígame, 3x más 2x, 5x más 2x, 7x más 2x, 9x. Así lo vamos a hacer para acelerar un poco. 9x. ¿Más cuánto, ¿Más cuánto? Ah, claro que sí, más este 90 grados de acá. Más ese 90 grados de ahí. Eso debe ser exactamente igual a ¿cuánto, chicos? A 540 grados. Así es. 90 pasa restando. Me quedaría ¿cuánto? 9x. Sí, es igual nada más y nada menos que ¿qué? 540 menos 90. ¿Cuánto es? Muy bien. 450 grados. 450. Y luego, pues sabemos que este 9 tiene que pasar dividiendo, ¿no? Entonces diríamos simplemente el valor de x es igual a ¿qué? Ajá, 450 entre 9. ¿Cuánto es eso? Pues sabemos que sencillamente es 50, ¿no? 50. Así es. Y ese sería el resultado, ¿sí? Porque nos pide hallar simplemente el valor de x. Nos pide hallar simplemente el valor de x. Así es, amigos. Entonces ahí tenemos la solución de ese problema inmediato. Problema 4. Dice, si A es el número total de diagonales de un endecágono. A ver, fíjate, mira, el valor de A, ¿sí? El valor de A, dice, es el número total, ¿sí? Es el número total de diagonales de un endecágono. Entonces tú dices, la fórmula para hallar el número total de diagonales, qué fácil, es n por, ¿qué cosa? N menos, ¿cuánto? Menos 3, así es, ¿entre cuánto? Dividido entre 2, n por n menos 3, ¿entre cuánto? Entre 2. Esa es la fórmula para calcular el número total de diagonales, así es. Entonces decimos A es el número total de diagonales. Aquí está la fórmula del número total de diagonales, ¿sí? Pero ¿de qué? De un endecágono. Entonces tendremos que reemplazar, pues en vez de n tendremos que reemplazar con el valor que es el del número de lados. Entonces la pregunta es, ¿cuántos lados tiene un endecágono? Bueno, un endecágono tiene ¿cuánto? 11, así es. Entonces n va a valer 11. Reemplazamos, a ver, en vez de n 11 sería 11 multiplicado por ¿cuánto? 11 menos 3. Vamos a poner en este caso 11 menos 3. Ahí está. 11 por 11 menos 3. Y eso tendría que ser dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Así es. Dividido entre 2. Perfecto. Ya está. Simplemente diríamos cuál va a ser el resultado. Bueno, sencillamente ya creo que ustedes pueden calcular el resultado, ¿no? Acá sería ¿cuánto? 11 menos 3 es 8. Sería 11 por 8, 88. 88 entre 2 no sería nada más que ¿cuánto? 44. Ese sería el valor de A, ¿no? A es igual a 44. Perfecto. Ahora vamos con el valor de B. Y B dice, vamos a poner acá, el valor de B, ¿sí? Es el número de lados, de otro polígono que tiene, dice, 65 diagonales. Quiere decir que el valor de B va a ser el número de lados. En este caso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a n. ¿Por qué? Porque n es el número de lados, pero este es el número de lados de otro polígono, dice, de otro, no de este polígono, sino de otro polígono. Entonces no sabemos cuánto vale n, pero ¿qué va a pasar acá? Dice, ese polígono del cual están hablando, su número de lados, tiene 65 diagonales en total. Quiere decir que nosotros, si le aplicamos esta propiedad aquí, acá, ¿sí? Nos ha dado resultado ¿cuánto? Nos ha dado un resultado
igual a ¿cuánto? Pues nos ha dado un resultado a 65. Eso está diciendo, ¿no? Dice, mira, B es el número de lados, ahí está n, pero de otro polígono que tiene 65 diagonales. O sea, si nosotros aplicamos la propiedad de diagonales, nos da 65. Bueno, entonces en esta ecuación nosotros podremos determinar el valor de n, lógicamente, y ese n es pues el valor de B, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo se procede en estos casos? Pues sencillo, ¿no? El 2 pasaría como, pasaría multiplicando. Entonces nos quedaría en esta parte lo siguiente, fíjense, nos quedaría n por n menos 3, ¿sí? N por n menos 3, ahí está, es igual, ¿sí? Es igual ¿a qué? A 65 por 65 por 2. ¿Cuánto es 65 por 2, amigos? Ajá, todo el mundo sabe, ¿no? ¿Es cuánto? 130. Perfecto. Y ahora, para darle solución inmediatamente a esto, lo que nosotros tenemos que hacer es algo muy sencillo. Decimos, ¿qué valor debería tomar n? ¿Sí? ¿Qué valor tomaría n? ¿Para qué? Para que cuando yo aplique n por n menos 3 me salga 130. Entonces es un poquito de habilidad, ¿sí? Habilidad, y decimos, ¿cuánto valdría n? A ver, n por n menos, o sea, al n le damos un valor y le multiplicamos pues por ese valor, pero tendremos que disminuir entre 3, entonces nos debe salir 130. ¿Cuánto será? Rápidamente pensamos y efectivamente, ¿no? ¿Es cuánto? 13. N debe valer 13. ¿Por qué n debe valer 13? A ver, porque si n vale 13, este sería 13 por 13 menos 3, sería ¿cuánto? 10. 13 por 10, 130. Así es, entonces n vale 13. Finalmente diríamos pues acá el valor de B, ¿sí? El valor de B va a ser igual, el valor de B, sí, el valor de B va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a, ya no n, pues no, como n vale 13, sencillamente decimos nb vale 13, listo. Ahora la pregunta es calcular 3 por a menos 2b. Acácito decimos, por lo tanto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Lo siguiente, ¿no? Nos pide calcular 3 por a.